Bienvenido nuevamente a la parada obligatoria. En esta oportunidad vamos a revisar las dificultades que hemos observado en el cuestionario del bloque 1, parte 2. Los temas a tratar son los componentes de un registro bibliográfico, las diferencias y similitudes entre los campos variables de control y los campos variables de datos, y el uso de los símbolos blanco, cero y barra vertical. Vamos a comenzar aclarando bien la diferencia entre la norma ISO 2709 y el formato MAR 21. La norma ISO solamente establece qué estructura básica debe tener un registro bibliográfico para su intercambio. Vendría a ser la caja donde se guarda el registro. Solamente establece que éste tenga una cabecera que indica dónde empieza el registro y qué longitud tiene, además de otros datos inherentes al registro. Luego, un directorio que indica qué posición ocupa cada campo dentro del registro. A continuación, los datos, que pueden estar organizados según cualquier formato. Y un código que indique dónde finaliza el registro. Además, establece que se pueden utilizar diferentes designadores de contenido, campos, subcampos e indicadores. Requerimientos mínimos para que se puedan intercambiar registros bibliográficos entre distintos sistemas. La norma no dice cuántos campos o subcampos utilizar, ni para qué tipo de información los vamos a usar. Solo dice que puedo usar campos, subcampos e indicadores para codificar los datos. Esos datos que están dentro del registro deberán tener una forma, es decir, que deben organizarse y marcarse de alguna manera para que la computadora pueda leerlos. Esa organización está determinada por el formato utilizado. Puede ser MARC o cualquier otro que quiera utilizar mi unidad de información. Y lo hace por medio de los designadores de contenido, que son todos los códigos y convenciones utilizados para identificar los datos dentro del registro, como son las etiquetas de los campos, los códigos de subcampos y los indicadores. Además, el formato proveerá todos los datos codificados que se utilizarán en el registro. Por lo tanto, la designación de contenidos es responsabilidad del formato utilizado y no de la norma ISO 2709. Es decir, que MAR 21 establece que los campos van a estar identificados con etiquetas de 3 caracteres, los subcampos con 2 caracteres, o sea, un código que identifica dónde comienza el subcampo, seguido de una letra o un número que lo identifica. Y además decide utilizar indicadores, que son 2 caracteres al comienzo del campo, que se ubican antes del primer subcampo, que también tienen distintas funciones según el campo, determinadas por el formato. Por último, están los datos mismos, que son el contenido del registro. Estos datos en general se rigen por normas externas al formato, como son las reglas de catalogación, los sistemas de clasificación, tesauros, listas de encabezamiento, etcétera, etcétera. Si hacemos una comparación con el antiguo sistema de catálogos en ficha, podríamos decir que la norma ISO 2709 es el fichero, o sea, el mueble. Las fichas, o sea, los cartoncitos, son el formato MAR 21 y lo que está escrito en las fichas son los datos. Cuando hablamos del contenido del registro, hemos visto que los datos se organizan dentro de campos y que estos pueden tener diferentes características. En MAR 21 tenemos dos tipos de campos, los campos variables de control, también llamados campos fijos o campos de longitud fija, y los campos variables de datos. Los campos de control tienen información codificada que es utilizada e interpretada por la computadora. Los demás son los campos variables de datos que incluyen mayormente información textual para que sea leída e interpretada por las personas. Estos campos tienen algunas similitudes y diferencias. Veamos una por una, analizando las opciones que tenían en el cuestionario. Poseen un carácter de finalización de campo. Todos los campos tienen un código de finalización de campo para que el sistema sepa dónde termina cada uno. No lo cargamos nosotros, sino que lo hace automáticamente la computadora. Pueden constar de datos identificados por la posición que ocupan en el campo. Los campos de longitud fija, como el 008, constan de una serie de datos cuyo valor depende de la posición que ocupen en el campo. La computadora reconoce mejor los códigos ubicados siempre en la misma posición que las palabras.
En cambio, los campos variables de datos contienen en su mayoría información textual, por lo tanto no pueden ocupar una posición determinada. Contienen indicadores y subcampos. Solamente los campos de datos contienen subcampos e indicadores. Están identificados por una etiqueta de 3 caracteres. Todos los campos tienen etiquetas de 3 caracteres. La etiqueta es el número de campo. No es el número 1, es el campo 001, ni es el campo 40, es el 040. Pueden contener un único elemento de datos. Eso sucede en los campos de control, como por ejemplo el código de la entidad que crea el registro en el campo 003. Contienen información descriptiva y puntos de acceso. Esto sucede solamente en los campos de datos, que en su mayoría incluyen toda la descripción bibliográfica del recurso y sus puntos de acceso. No tienen subcampos ni indicadores. Ningún campo de control tiene subcampos ni indicadores. Están identificados por las etiquetas 00X. En este grupo, que va del 001 al 008, están incluidos todos los campos de control. Contienen números y códigos. Ese es el contenido de los campos de control. No hay que confundir los campos de control 00X con los campos 0XX, que van desde el 010 al 099. Estos incluyen datos numéricos y códigos, pero son de otra clase, como los números clasificatorios, el ISBN, el ISSN, etc. Estos no son exclusivamente para uso del sistema, sino que muchos se visualizan y recuperan tal cual como se cargan. En todos los campos codificados pueden estar presentes dos símbolos que van a usar mucho en su tarea de catalogadores MARC. El numeral, que representa un espacio en blanco, y la barra vertical. También vamos a ver el uso del 0. Es muy importante que tengan en claro cómo se usa cada uno. Vamos a comenzar con el espacio en blanco. El espacio en blanco se representa mayormente con el símbolo numeral. Esto es una simple convención adoptada en casi todo el mundo, pero en realidad puede ser representado con cualquier otro símbolo o por ninguno. O sea, simplemente registrar un espacio en blanco. Pero el problema es que no se ve. Entonces, por cuestiones de visibilidad, se prefiere reemplazar el espacio por un símbolo. Nosotros durante esta capacitación vamos a utilizar siempre el numeral. El espacio en blanco, según donde esté ubicado, puede tener distintos significados, que los determina el formato MAR21, pero siempre tiene un significado. Por ejemplo, en el campo 008, en la posición 33, que lo van a ver ahora en el bloque 2 que acaba de comenzar, se codifica si el recurso que estoy describiendo es una obra de ficción o no. O sea, yo ahí puedo indicar si la obra, el recurso que tengo en la mano es una novela o es poesía o una obra de teatro. Si en esa posición coloco un blanco, o sea, un numeral, estoy indicando que el recurso no es una obra de ficción. El espacio en blanco también puede usarse en las posiciones de los indicadores. En algunos casos significa que el indicador no está definido, pero en otros casos tiene un significado determinado. Por ejemplo, en el campo 250 de edición, los indicadores no tienen valores definidos y esas dos posiciones se rellenan con espacios en blanco o con los símbolos numerales que los representan. Pero en el campo 264 de publicación, distribución, etc., un blanco en el primer indicador significa que el nombre de la editorial no ha cambiado con el tiempo, es decir, que tiene un significado. Con respecto al valor 0, es un valor que se utiliza tanto en los campos de longitud fija como en los indicadores y tiene un significado como cualquier otro carácter. Por ejemplo, en el campo 008, en la posición 29 de Congreso, el valor 0 indica que el recurso no es una publicación de un congreso. En el campo 490 de serie, un valor 0 en el segundo indicador significa que no voy a hacer entrada normalizada por la serie. En los campos de título se utiliza para indicar que no hay caracteres a no alfabetizar si el título no comienza por un artículo. La barra vertical, en cambio, se utiliza cuando se ha decidido no codificar alguna posición de un campo de longitud fija, como el 008, por ejemplo.
Pero la posición no puede quedar vacía porque si no cambiaría el significado de las posiciones siguientes. Por lo tanto, hay que rellenar con algún carácter que MAR21 define como la barra vertical. A ver, habíamos visto que el numeral es una convención. A eso no lo define MAR21, se ha establecido por el uso. Pero la barra vertical sí la define MAR21 como que es el carácter de relleno. Por ejemplo, en el caso de codificar si es o no una obra de ficción en la posición 33 del campo 008, un blanco significa que no es una obra de ficción. Pero si utilizo una barra vertical, quiere decir que no voy a decir si es o no una obra de ficción. O sea, no la voy a codificar. En el caso de la posición 29 del 008 de publicación de Congreso, una barra vertical significará que no voy a codificar esa posición, o sea, no voy a proporcionar la información de si es o no una publicación de un congreso. O sea, no me voy a tomar el trabajo de buscar esa información o de codificarla. Simplemente la voy a rellenar porque a mí no me interesa. Solo se pueden rellenar sin codificar las posiciones de los campos fijos que no son obligatorias. Cada unidad de información, de acuerdo con sus necesidades, decidirá qué posiciones codificará y cuáles no, utilizando la barra vertical. El carácter de relleno se utiliza mucho en las migraciones de registros de otros formatos a MAR21 para rellenar las posiciones de datos que no se poseen. La barra vertical no se utiliza con los indicadores, solamente con los campos de longitud fija. Espero que les haya quedado claro que no es lo mismo usar el blanco o el cero que la barra vertical, ya que tienen diferentes usos y significados. Cualquier duda, esperamos que sigan consultando en el foro.